yo pensando en que en mi pueblo, en mi zona, arreglamos y arreglamos y arreglamos. Por ejemplo, los zapatos del hermano ayer, ¿verdad? Se le dañaron, no sé si los va a tirar, los va a arreglar. Siempre, ¿ves? Tenemos esa... Híjole, se nos dañó algo y no lo queremos tirar y vamos a tratar de repararlo, reconstruirlo. ¿Y está mal? No, claro que no, por supuesto. Ahora, vamos a ver aquí en la Biblia que hay formas, algunas cosas que sí son malas, hermano, si las volvemos a reparar. El apóstol Pablo escribe esta carta, hermano, de 6 capítulos, para defender la verdad del Evangelio. Siempre ha sido lo mismo, hermano, la misma historia, ahora con diferentes protagonistas. Hoy estamos aquí, en este lugar tan precioso, cómodos, para exponer y defender la verdad. En aquel entonces, las mentiras y la influencia de los judaizantes estaba teniendo un impacto, pero fuerte y agresivo, hermano, entre los cristianos. Hoy en día no solamente tenemos los judaizantes, tenemos cientos de maneras de pensar, ideologías, religiones, que nos están como envolviendo, engañando y ahí. Y debemos recurrir a la palabra de Dios para estar centrado en la verdad. Amén, hermanos. Porque fuera de la Biblia, cualquier otra opinión carece de veracidad. ¿Puede ser verdad? Posiblemente. Pero carece de veracidad absoluta como lo tiene la palabra de Dios. En esas verdades, entre comillas, se puede ahí infiltrar una herejía, un veneno, toxicidad, y usted sabe. Eso sucedió en la época de oro del cristianismo. Vamos a usar ese lenguaje. Donde nace la iglesia, los apóstoles, a todo lo que da. La gracia de Dios se está manifestando de una forma única que no se va a volver a repetir. Pentecostés no se va a volver a repetir, hermanos. A menos que Dios en soberana voluntad lo quiera. Pero no se tiene que volver a repetir para que Dios siga manifestando su gracia. Ya Dios, a través de ti, a través de mí, a través de su iglesia, a través de su palabra, va a manifestar su gracia. Amén, hermanos. Pero tenemos que defender, hermanos, con la palabra de Dios, la verdad. Vamos a encontrar, hermanos, desde aquel momento donde Pablo escribe Gálatas hasta este momento, hombres, mujeres, instituciones que buscarán manchar la pureza del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo escribe esta carta con el propósito de enfrentar a aquellos falsos, de promover la verdad y la gracia entre los creyentes. En el capítulo 2, hermanos, que acabamos de leer, versículo 18, está una historia muy interesante. Versículo 11, la historia dice, en el título de mi Biblia, dice Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Resulta ser, y leemos aquí en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque antes que viniesen alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo ¿de qué? De lo de la circuncisión. Entonces, en esa simulación o esa hipocresía que Pablo está observando en Pedro, escuche, en Pedro, él no se va y no, él lo confronta públicamente en la iglesia cara a cara y lo deja aquí expuesto en la palabra de Dios. Y le dice, lo que estás haciendo, Pedro, está mal, eres un hipócrita. Se nos dice nosotros somos esta generación que es tan frágil, ¿verdad? Que nos confronten así.
nos vamos a la iglesia, lloramos. Pero Pedro reconoció. Le dice, ¿no te acuerdas? Yo imagino, aquí estaba resumiendo Pablo el asunto, pero usted va a Hechos 10 y hay una historia allí muy clara acerca de la relación que el apóstol Pedro tenía con los gentiles. Vamos ahí un momentito. Hechos capítulo 10. No vamos a leer todo el capítulo, hermano. Solo quiero que entendamos algunas cosas que el apóstol Pedro, ya había vivido. Hay un hombre aquí, el versículo 1, llamado Cornelio de Cesarea. Era un centurión, era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Todo dice la historia. Dios se agradó de él y Dios quería llevarle a él el mensaje del evangelio y usó a Pedro. Pero Pedro, mientras tanto, estaba en el otro sector del país y Pedro estaba, dice la Biblia, que estaba orando. Pedro estaba allí preparando su corazón, teniendo comunión con Dios. Se presenta una visión de algunos animales impuros y reptiles y todo eso que los judíos no podían ni tocar ni consumir porque eran impuros. Y se le presenta esa visión y Jesús, el Señor, le dice a Pedro, mata y come. Pedro le dice, yo no puedo hacer eso, los judíos nunca hemos hecho eso. Pero le voy a decir, lo que yo he limpiado no lo llames tú impuro. Y se volvió a repetir y entendió. Va y escucha el Espíritu Santo. Le dije, necesito que vayas y ahí y a Cornelio, ¿verdad? Dije Cornelio. ¿Sí? Ve, preséntale el evangelio. Cornelio, un hombre gentil. El apóstol Pedro, junto con otro grupo de hermanos judíos, va y se presenta esa casa de hombres gentiles y les presenta el evangelio y son salvos. El apóstol Pedro en el versículo 34, para resumir el versículo, dice, el capítulo, perdón, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, ¿qué dijo Pedro? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hermanos, hermanas, jóvenes, Dios no hace acepción de personas. En ninguna parte de la Escritura vemos esa manifestación de Dios hacia alguien. Dios nos ama a todos. Amén. Pero dice la palabra de Dios aquí en el libro de Gálatas que Pedro, por alguna razón, cambió la actitud hacia los gentiles. Gálatas capítulo 2. Se retraía, ya no quería hablar con ellos. Después que llegaron los líderes judíos, lo de la circuncisión, Pedro, después vamos a ver ese versículo 18, Pedro reedificó incorrectamente. Volvió a algo que ya estaba destruido, lo volvió a edificar. Piensa esto, hermano, hermana, joven, piénsalo, nada más. Tú sabes quién es el apóstol Pedro. Si no, lees la Biblia. Pero si a Pedro le ocurrió eso, créeme que tú y yo no somos exentos a eso. Venga, hermano. Entonces, aquí la Escritura nos está advirtiendo y nos está diciendo, tengamos cuidado. Porque el versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 3 cosas, hermanos, muy breves, muy sencillas. En primer lugar, hay que destruir. Hay cosas, hermanos, que la palabra de Dios
claramente nos dicen que no agradan a Dios. Y esas cosas hay que destruirlas. Amén, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 19. Hay que destruir cualquier cosa que no agrada a Dios. Hechos capítulo 19. ¿Usted ha leído esta historia? En el versículo 18 en adelante. Hechos 19, 18. Dice la Biblia. Y muchos de los que habían creído venían, y dice, hermano, confesando y qué, y dando cuenta de sus hechos. Eso es qué importante, confesar y dar cuenta de lo que hacemos. Versículo 19. Preste atención, tremendo pasaje, hermano. Asimismo, muchos de los que habían ¿qué? Practicado la magia trajeron los libros y ¿qué? Y los quemaron delante de todo, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y así crecía y progresía progresivamente la palabra de Dios. Ellos se convierten al cristianismo y inmediatamente se dan cuenta que tienen que destruir y quitar lo que no agrada a Dios. Ahora, ellos están haciendo eso y después el apóstol Pablo, más adelante, le dice a los hermanos en Colosenses capítulo 3, pues como somos hijos de Dios, pues como somos luminaria en este mundo, el apóstol Pablo dice aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, dice, haced morir, destruye, aniquila, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén, hermanos. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. O sea que vivíamos en ella, ya no vivimos. Pero el versículo 8 dice, pero ahora dejad también, destruye, aniquila todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. La palabra de Dios nos está diciendo, el apóstol está diciendo las cosas que volví a destruir. Le dice, ustedes corríais bien. ¿Quién os estorbó? Ustedes estaban haciendo las cosas bien. ¿Qué pasó? Ustedes habían hecho morir lo terrenal en vosotros y todas esas impurezas, las enemistades, las iras, la inmoralidad. Ustedes la habían hecho morir. ¿Qué pasó? Porque definitivamente en el versículo 18 nos está diciendo que una fracción, yo no sé si toda la iglesia, pero una fracción de la iglesia volvió a edificar algo que debía haber estado destruido. Nuestra naturaleza, dice el libro de Romanos, lo vamos a ver más adelante, los días jueves estamos estudiando, que la naturaleza humana jamás se sujetará. Nuestra manera humana de pensar nunca se sujetará. Escucha, hermano, nunca los pensamientos humanos que tenemos se van a sujetar a la palabra de Dios. Por eso Dios nos está diciendo, 2 de Corintios capítulo 10. Tenemos un conflicto, vamos a tener una lucha con lo que destruimos y queremos edificar. Por supuesto que sí, lo dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos manda y nos llama a que destruyamos cualquier cosa que no agrada a Dios. 2 de Corintios 10, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Está diciendo todo lo mental, todo lo espiritual que no agrade a Dios, hay que derribarlo,
Hay que quitarlo, todo. Y todo lo incorrecto hay que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Todo lo incorrecto debe morir. El Señor Jesús, Mateo capítulo 18, no encontramos un ejemplo más preciso de amor, de paciencia, de misericordia, de gracia, de perdón. Nunca lo vamos a encontrar alguien al alcance de Jesús, nadie. Pero Jesús, mientras estaba en la tierra, no solamente fue misericordioso, no solamente fue bondadoso, no solamente fue bueno. Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 18, en el versículo 8, dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo y manco que teniendo dos manos o pies y ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Jesús no se vaya a equivocar, no se vaya a quitar la mano, hermano, ni se vaya a sacar un ojo. Pero Jesús nos está diciendo, tú tienes que ser radical. No puedes jugar con eso. Tienes que acabar con eso. Porque si no, eso te va a acabar contigo. Eso va a acabar conmigo. Entonces el apóstol le dice a los hermanos, ya la habían destruido. ¿Qué le pasó? Hay que destruir. Número 2, Gálatas capítulo 2. Dice, versículo 18, porque si las cosas que destruí, dice la siguiente oración, las mismas vuelvo a ¿qué? A edificar. El día de ayer, el jueves, hermano Andrés, viste la petición de que van a demoler tu casa, ¿verdad? Van a demoler. Ayer estábamos platicando eso y yo estaba pensando en el mensaje porque hay una conexión. Yo digo, siempre Dios conecta. Y yo estoy pensando, van a demoler donde ustedes viven, ¿verdad? Y usted sabe lo que es demoler, van a tirar la casa y van a hacer algo nuevo. Piensa esto, hermano. Cómo las cosas cotidianas de la vida nos enseñan. Algunos de esos materiales ya destruidos, llenos de moho, carcomido, lo usarán para la nueva casa. ¿Verdad? Qué claro. El apóstol le está diciendo, oye, si destruiste esas cosas, ¿cómo las vas a usar otra vez? No es lógico. Si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, ¿cómo es posible que vas a usar algo mohoso para edificar algo nuevo nuevamente? Eso no es lógico. Eso es insensato, hermanos. Eso es anormal que alguien haga eso. Proverbios capítulo 26. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 26, versículo 11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Hermano, esa es una figura asquerosa.
Pero Dios está diciendo, así es el que vuelve a edificar lo que ya destruyó. Ya había destruido las mentiras, ya había destruido las discordias, ya había destruido las enemistades, ya había destruido ay hermano, aquí no podemos quedar diciendo todas las cosas que hemos destruido. Amén, hermano. Porque hemos destruido, y cuando creímos en Cristo y en nuestro caminar, le habíamos dicho no, habíamos crucificado ya todas esas cosas, las habíamos echado lejos de nosotros. Pero por alguna razón anormal en nuestras vidas, y seguramente como pasó con los Gálatas, la falta de comunión, de cercanía con el Señor, y escuchar cosas que no tenían que escuchar, y estar viendo cosas que no tenían que ver, y estar siendo influenciado por cosas que no tenían que influenciarse, ellos por los judíos, por la cultura de Galacia y todo eso. Nosotros, es tan fácil hoy. Isaías dijo, ay de al que malo le dice bueno, ay de aquel. Antes las cosas que decíamos, eso está mal, ahora no está tan mal. Y el día de mañana las vas a abrazar nuevamente. Si eso ya está demolido, si eso ya murió, si esto ya está lleno de moho, ¿por qué lo vuelves a tomar? Eso es ilógico, eso es anormal. Es ilógico reconstruir lo malo, es ilógico. Pero nuestra antigua naturaleza en contra de la voluntad de Dios lo hará cuando tú y yo se lo permitamos. Yendo en contra al plan que tiene Dios para ti y para mí. Y termino con el versículo 18, vamos allí, de Gálatas. No solamente, en primer lugar, hermano, Dios nos llama y nos da ese principio, hay que destruir. Número 2, nos dice, es ilógico reconstruir lo malo. Y número 3, Gálatas 2:18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hay una sentencia final y clara aquí, hermano, de volver a regresar a lo que habíamos destruido, a lo que habíamos hecho morir. Y lo dice la Biblia aquí claramente, transgresor. Una forma más común de escuchar esa palabra, ¿verdad? Quizás para algunos de nosotros nueva y no la entendemos, es rebeldía. Y si no la entendemos así, hay otra que habla de la transgresión, violación. Eso es lo que Dios nos dice que hacemos cuando las cosas que hicimos morir las volvemos a usar para edificar en nuestras vidas. ¿Cómo sabemos nosotros si eso está sucediendo en nuestras vidas? Primera de Juan capítulo 2. Realmente solo el Espíritu Santo conoce lo que hay en nuestra mente, en nuestros corazones, quizás nuestras familias y eso, pero solo Dios sabe lo que está en nuestro corazón. Hermanos, tenemos que evaluar si los frutos que estamos nosotros mostrando en nuestro interior y en nuestro exterior son los nuevos que dicen la palabra de Dios o son los antiguos. Y la palabra de Dios nos ayuda a evaluar eso, hermano. Versículo 19, primera de Juan capítulo 2, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran
si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Juan está enseñando en estas epístolas, primera y segunda y tercera de Juan, la verdad hacia la iglesia. Y también defendiendo la verdad contra los judaizantes, contra los anticristos, con la gente malvada. Y él dice, una de las evaluaciones que son claras a la luz de la Biblia es que podemos estar todos aquí y Dios guarde que alguno de los que están aquí comience a edificar o a reconstruir bajo lo malo. Aquí dice que salieron porque no eran. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y nos está diciendo esto, y nos está diciendo, aquel que se apega a la palabra de Dios es de Dios. Segunda de Juan, es un versículo, un capítulo. Segunda de Juan. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es engañador anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía, ¿y qué, hermano? No persevera en la doctrina de Cristo. Wow. ¿Sí lo leyó? Dice el apóstol del amor. Aquel que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Listo. Aquí está la palabra de Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tenemos que hacer una evaluación, y yo no estoy diciendo para que pensemos en, usted no esté pensando en la que se fue. Yo quiero que pensemos en nosotros, que evaluemos nuestros frutos a la luz de la palabra de Dios. ¿Estamos perseverando en la doctrina de Cristo? No estoy diciendo que somos perfectos, yo no estoy diciendo eso. Usted está perseverando, usted insiste, usted sigue a Cristo, usted le ama, usted quiere servirle, usted se cae, se vuelve a levantar, y yo voy a seguir adelante porque yo le amo. Señor, tú conoces mi debilidad, ayúdame. Es una evidencia de un hijo de Dios, pero si queremos reconstruir lo incorrecto, ahí debemos comenzar a pensar, si estoy amando lo que destruí, hay algo anormal, porque la naturaleza pura de Dios me va a impedir a que yo ame lo incorrecto, lo malo. Que peco, sí, que peca, sí, pero eso no va a ser lo que voy a querer construir ni reconstruir en mi vida, y tú tampoco. Porque me hago un desobediente, rebelde, un violador. Termino, hermanos, con Hebreos capítulo 10. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hebreos 10. Un hijo de Dios, hermano, debe tener este pasaje en su mente y en su corazón. Creo, hermanos, que hay pasajes de la Biblia que deben ser el ABC del cristiano. Uno es este. Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Versículo 39, hermanos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Présteme aquí atención, hermano. ¿Has edificado, has reconstruido algo malo? Posiblemente. El escritor hebreo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, pero sí vamos a caer. Pero nos levantamos, versículo 38 dice, sino de los que tienen fe, hermanos, para levantarse, para confiar en el amor, en la gracia, en el poder soberano de Dios. Dice, para preservación del alma. Nosotros nos levantamos y seguimos adelante, perseveramos en la doctrina de Cristo, perfeccionamos su amor en nuestras vidas, amando a Dios con todo nuestro corazón y amando a nuestro prójimo, porque esa es la evidencia de que estoy construyendo con los cimientos correctos, con los cimientos de la palabra de Dios. No estoy reconstruyendo con nada malo. Entonces, hermanos, hay un peligro en reconstruir incorrectamente. Y no sé la vida de los que estamos aquí, no conozco tu vida, pero Dios sí la conoce. Y yo quiero que ahorita vamos a orar, hermanos, hermanas, jóvenes, y piensa si algo de lo que Dios habló por medio de su palabra hoy estás haciendo tú de forma incorrecta. Si tú o yo estamos reedificando incorrectamente, si estamos volviendo a tomar las cosas malas para edificar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, te alabamos, te bendecimos, Dios. Hemos escuchado, Dios, este mensaje y ayúdanos, Padre, a poner diligencia. Dice tu palabra, Señor, que prestemos oídos a la voz del Espíritu. Si escuchas hoy su voz, dice el Espíritu, no endurezcamos vuestros corazones. Padre Santo, es el tiempo donde queremos abrirnos a ti y reconocer nuestras fallas, nuestras faltas de carácter y llevarlas a ti en este momento en oración, por favor. Así, hermano, en oración, hermana, no tenemos que ir a un hombre, tenemos a un Dios en los cielos. Pero ahí donde estás parado, puedes hacer un altar y puedes hablar con Dios. Él conoce nuestra entrada y nuestra salida. Él conoce sobre qué estamos reconstruyendo, reedificando. Él lo sabe. Él sabe si es incorrecto. Él sabe si es correcto. Si hay algo incorrecto que estamos sobreedificando, hermanos, yo te pido que ahí en oración, de forma honesta y sincera, hables con Dios. Te aconsejo que arregles lo más pronto posible esa situación con Él. Él promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad cuando le confesamos nuestros pecados. Hagámoslos, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, que nosotros somos los que tienen fe para preservación del alma. Padre Santo, gracias te damos. Tu palabra es tan edificante, es tan viva, es tan poderosa, mi Dios. Sigue magnificándote y glorificándose, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Vamos a tener el bautizo mientras me voy a cambiar. Hermano Raimundo.